Buenos días, magistrada, magistrado por Ministerio de Ley, secretario general por Ministerio de Ley, a la ciudadanía que nos sigue a través de los medios digitales, siendo las 9 horas con 48 minutos del día miércoles 3 de diciembre del presente año, se declara abierta la sesión pública de este Tribunal Electoral del Estado en la modalidad de videoconferencia a través de la plataforma Zoom convocada para esta fecha de conformidad con las medidas sanitarias aprobadas por este órgano jurisdiccional y en términos del artículo 123, numeral 3 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado en relación con el diverso 44 del reglamento interior de este órgano colegiado. En consecuencia, secretario general por Ministerio de Ley, favor de verificar el quórum legal y de cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta, certifico y hago constar que además de usted, se encuentran presentes la magistrada y el magistrado por Ministerio de Ley que integran el pleno de este órgano colegiado, por lo que en términos del artículo 105, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, en relación con el diverso 44 del reglamento interior de este órgano jurisdiccional, existe quórum legal para sesionar válidamente. Asimismo, los puntos a analizar y resolver conforme al orden del día de la presente sesión pública son, primero, dos proyectos de resolución presentados por la magistrada Magali Anabel Arellano Córdoba y, segundo, un proyecto de resolución presentado por el magistrado por Ministerio de Ley Moisés Abraham Espinosa Mota, cuyos datos de identificación fueron publicados en los avisos de listados de sesiones públicas de este tribunal y se encuentran descritos en el orden del día previamente circulado. Es la cuenta magistrada presidenta, magistrada y magistrado por Ministerio de Ley. Magistrada y magistrado por Ministerio de Ley, se encuentra a nuestra consideración el orden propuesto para la discusión y resolución de los proyectos previamente circulados con la debida anticipación. Si están de acuerdo, manifestarlo en votación económica, levantando la mano. Secretario General por Ministerio de Ley, tome nota de la votación correspondiente. Presidenta, le informo que el orden del día de la presente sesión fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General por Ministerio de Ley, favor de continuar con los puntos del orden del día. A su instrucción, Presidenta, doy cuenta con el punto primero del orden del día relacionado al proyecto de resolución del Asunto General 12/2025 presentado por su ponencia, promovido por Basilia Gómez López, José Gómez López, Lucía López Gómez, Olegario Santis Gómez, Emilia Santi López, Amada Gómez Santis, Jesús López Jiménez, Susana Encinos Gómez y Carmelina Gómez López, en calidad de segunda, tercero, cuarta y quinto regidores propietarios, segunda, tercero y cuarta regidores suplentes y síndica suplente, electos por usos y costumbres, todas y todos del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, Chiapas, del periodo 2019, ayuntamiento, el cumplimiento de diversas prestaciones consistentes en indemnización constitucional, 20 días por años laborado, prima de antigüedad, días festivos, horas extraordinarias, vacaciones no disfrutadas, prima vacacional, aguinaldo completo, salarios caídos y última quincena de diciembre de 2021. Al efecto competente para conocer y resolverlo, dado que en resolución de 1 de febrero de 2023, emitido en el conflicto competencial 3/2023, el Tribunal Colegiado en materia de trabajo del 20º circuito determinó que la autoridad competente para conocer y resolver esta controversia es el Juzgado Tercero especializado en materia burocrática con residencia en esta ciudad. Lo anterior, de conformidad con el numeral 55, artículo 55, numeral 1, fracción 2, en relación al diverso 32, numeral 1, fracción 13, parte final de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado.
Es la cuenta magistrada presidenta, magistrada y magistrado por Ministerio de Ley. Gracias, secretario general por Ministerio de Ley. Magistrada y magistrado por Ministerio de Ley, está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Si hubiese alguna intervención, les pido que lo manifiesten levantando la mano. Al no haber intervenciones, secretario general por Ministerio de Ley, recabe la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado por Ministerio de Ley, Moisés Abraham Espinosa Mota. A favor del proyecto. Magistrada Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera. Con el proyecto de la cuenta. Magistrada presidenta Magalia Anabel Arellano Córdoba. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de cuenta fue aprobado por unanimidad de voto. En consecuencia, en el asunto general 12, diagonal 2025, se resuelve. Primero, se desecha de plano la demanda presentada por Basilia Gómez López y otros integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Ochuc, Chiapas, en atención a que este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas no es la autoridad competente para conocer y resolver de las prestaciones reclamadas al citado ayuntamiento. Segundo, se instruye a la Secretaría General devuelva las constancias que integran el asunto general TECH, diagonal AG, diagonal 12, diagonal 2025, al juzgado tercero especializado en materia burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, previa copia certificada que del mismo se deje en el archivo de este órgano jurisdiccional para los efectos correspondientes. Secretario, continúe con el orden del día, por favor. A su instrucción, magistrada presidenta. Continúo dando cuenta con el punto primero del orden del día relativo a la resolución presentado por su ponencia. Respecto al juicio de la ciudadanía 39 diagonal 2025, promovido por una regidora por el principio de representación, acordado en el punto quinto del orden del día del acta de la sesión extraordinaria de Cabildo número 32 diagonal 2025 de 13 de agosto de 2025 por parte del presidente, síndica, primero, segunda y tercero regidores propietarios y regidora de representación proporcional, todas y todos del Ayuntamiento de Chapilla, Chiapas, lo que a criterio de la promovente constituye violencia política en razón de género en su perjuicio. Es la cuenta magistrada presidenta, magistrada y magistrado por Ministerio de Ley. Felicito al secretario de Estudio y Cuenta, Juan Gerardo Vega Santiago, de cuenta del proyecto que pongo a consideración de este pleno. Magistradas y magistrados, muy buenos días. Con su autorización, magistrada presidenta, con fundamento del artículo 125, numeral 1, fracción primera de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Chiapas y 25, fracción 8 del reglamento interior de este órgano colegiado, procedo a rendir cuenta del proyecto de resolución que propone al Pleno la magistrada Magalia Anabel Arellano Córdoba, cuyos datos generales ya fueron expuestos por el secretario general por el Ministerio de Ley. En el juicio ciudadano 39 de la presente anualidad, la parte actora aduce sustancialmente lo siguiente. En el punto 5 del acta de sesión de cabildo impugnada, se le ha establecido de manera selectiva un horario laboral, lo que constituye un acto de discriminación en su perjuicio, al ser la única regidora con tal determinación, que el establecimiento de una conminación para ella y su familia respecto al trato que le debe dar a quienes funjan como notificadores resulta excesiva, que solo ha sido convocada a 3 sesiones de cabildo y no ha podido tener acceso a documentales y otros datos importantes, y que todas estas acciones y medios, desde su perspectiva, son susceptibles de constituir violencia política en razón de género. Respecto al establecimiento del horario, se propone al Pleno tenerlos por infundados, ya que contrario a sus afirmaciones de las documentales que obran en autos, se advierte la copia certificada del acta de sesión extraordinaria 10-2025, de 5 de marzo del presente año,
donde el Cabildo de Chapilla, Chiapas, de manera unánime aprobó el establecimiento de un horario de trabajo de 8 a 16 horas de lunes a viernes para sus regidores, con el objeto de atender oportunamente las actividades del ayuntamiento y facilitar la organización administrativa. En relación a los argumentos referentes a la falta de convocatorias a sesiones de cabildo y falta de acceso a documentos y otros datos importantes para el desarrollo de sus funciones, se propone al Pleno calificarlos de inoperantes, puesto que esos planteamientos ya fueron atendidos y resueltos en las sentencias correspondientes a los juicios ciudadanos 12, 30 y 35, todos del presente año. Y en virtud que las referidas conductas son de las llamadas de tracto sucesivo, la atención y verificación a lo ordenado en las citadas sentencias, los agravios relativos a la falta de acceso a la totalidad de actas de sesiones de cabildo celebradas y a la combinación excesiva, resultaron fundados. Lo anterior, toda vez que respecto a remitir al accionante la totalidad de actas de las sesiones de cabildo celebradas desde octubre de 2024, atento a las documentales ofrecidas en el presente juicio, se advierte que la autoridad responsable no cumplió en los términos ordenados en las sentencias antes referidas, y si bien mediante acuerdos plenarios anteriores este tribunal tuvo estas resoluciones por cumplidas, esta valoración se hizo bajo el principio de buena fe, es decir, que se consideró que la autoridad responsable había remitido de manera completa, honesta, diligente y correcta las mencionadas actas. Sin embargo, esto no ocurrió así. Y en referencia a lo excesivo del compromiso estipulado en el punto 5 del acta de la sesión de cabildo impugnada, del análisis realizado al soporte documental que obra en autos, se desprende que no existen elementos suficientes para acreditar que el Cabildo de Chapilla, Chiapas, a través de sus notificadores o personas habilitadas, hayan sido objeto de insultos al momento de realizar las diligencias de notificación de las convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo a la actora, por lo que no existía la necesidad de conminar al accionante y a sus familiares en la manera en que lo realizaron. Ahora bien, toda vez que resultaron fundados los argumentos antes señalados y ante la manifestación por parte del accionante de que tales conductas serían constitutivas de violencia política en razón de género, se verificó si se satisfacen los 5 puntos guías para determinar si se trata o no de un caso como el que refiere la actora. Como resultado de este análisis, se advierte la actualización de 4 de los 5 elementos de estudio, pues no se acreditó que las referidas acciones tuvieron el objeto de anular el reconocimiento del accionante por ser mujer, sino que se trata de un rechazo por el vínculo que la actora guarda con un partido político distinto al que pertenece tanto el presidente municipal como el resto de los integrantes del cabildo del municipio de Chapilla, Chiapas. No obstante, la ponente considera que derivado de un análisis contextual del historial impugnativo existente entre las partes del presente juicio, estamos en presencia de actos que continúan actualizando la violencia en su vertiente de obstrucción del cargo, identificada en el juicio ciudadano 12 de la presente anualidad, entendiéndose por ello la comisión de conductas que busquen generar un detrimento en el goce y ejercicio de un derecho político electoral, sin que necesariamente se relacione dicha conducta con el género de la persona afectada. Por estas y otras razones que se exponen en el proyecto, es que se propone dejar insubsistente lo acordado en el punto 5 del orden del día del acta de sesión extraordinaria de Cabildo 32 del presente año, en los términos reseñados en la sentencia de mérito. Es la cuenta, magistradas y magistrado. Gracias, secretario. Magistrada y magistrado por Ministerio de Ley, está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Si hubiese alguna intervención, les pido que lo manifiesten levantando la mano. Al no haber intervenciones, secretario general por Ministerio de Ley, recabe la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado por Ministerio de Ley, Moisés Abraham Espinosa Mota. Por favor, del proyecto. Magistrada Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera. Con la propuesta sometida a nuestra consideración. Magistrada presidenta Magali Anabel Arellano Córdoba. Por mi consulta. Magistrada presidenta
Le informo que el proyecto de cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 39/2025 se resuelve. Único, se acredita la continuación de la violencia política en su vertiente de obstrucción en el ejercicio del cargo de la actora y se condena a las responsables, presidente municipal, síndica municipal, primer regidor propietario, segunda regidora propietaria, tercer regidor propietario y regidora de representación proporcional, todos del Ayuntamiento Constitucional de Chiapilla, Chiapas, a cumplir lo decretado en la consideración novena de esta sentencia. Secretario General por Ministerio de Ley, continúe con el orden del día, por favor. A su instrucción, magistrada presidenta, doy cuenta con el punto segundo del orden del día relacionado a un proyecto de resolución presentado por la ponencia del magistrado por Ministerio de Ley Moisés Abraham Espinosa Mota, relativo al recurso de apelación 30/2025, promovido en contra de la resolución de 4 de septiembre de 2025, emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el procedimiento especial sancionador IEPC/2025, mediante la cual se determinó la responsabilidad administrativa de la parte actora será interesada en magistrado. Solicito a la secretaria de Estudio y Cuenta, María Dolores Ornelas Paz, dé cuenta del proyecto de resolución que pone a consideración la ponencia del magistrado por Ministerio de Ley, Moisés Abraham Espinosa Mota, a este pleno. Buenos días, señoras magistradas y señor magistrado. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a rendir cuenta del proyecto de resolución de recurso de apelación 30/2025, que la ponencia del magistrado Espinosa Mota pone en consideración que han sido reseñados por el secretario general. La pretensión de los actores radica en que se declaren fundados los agravios que hicieron valer y en consecuencia se revoque la resolución impugnada. En el proyecto de cuenta se propone al Pleno lo siguiente: declarar infundado el primer agravio consistente en que la autoridad responsable no valoró las pruebas y argumentos ofrecidos en la contestación de la queja y que vulneró el debido proceso al requerir indebidamente a la quejosa para que manifestara si deseaba ofrecer prueba testimonial. Lo infundado radica en que la autoridad sí analizó las pruebas y argumentos de los accionantes, agrupándolos conforme a cada temática. Además, la parte actora no precisó cuáles medios de prueba quedaron sin estudio, limitándose a afirmaciones genéricas sobre la supuesta falta de exhaustividad. Respecto del segundo agravio, relativo a la actualización en su eficacia refleja de la cosa juzgada, por haberse analizado la misma pretensión en el juicio ciudadano 24/2025, se propone declararlo infundado. Aunque ambos procedimientos versaron sobre los mismos hechos, el juicio ciudadano versa sobre protección y restitución de derechos. En cambio, en el procedimiento especial sancionador sí se acredita la infracción, se impone una sanción. Por ello, no se vulnera el principio de prohibición de doble sanción y se actualizan los efectos de la cosa juzgada refleja, resultando improcedentes los agravios planteados. Respecto del tercer agravio relativo a la indebida valoración de la prueba testimonial ofrecida por la quejosa en relación con el instrumento notarial lo fundado. Ello, la autoridad responsable realizó un análisis contextual entre lo narrado en la queja y el contenido de la prueba testimonial, pese a que existían inconsistencias sobre la supuesta violencia verbal atribuida al presidente municipal. Tal omisión impidió esclarecer las circunstancias, modo, tiempo y lugar de los hechos.
Respecto del cuarto agravio, relacionado con la falta de fundamentación y motivación de la resolución impugnada por no considerar las constancias del juicio de ciudadanía 24/2025, se propone declararlo fundado. Ello, pues es criterio de este órgano colegiado que el análisis de conductas como las denunciadas debe ser contextual y circunstancial, tomando en cuenta no solo hechos aislados, sino también el entorno en que ocurrieron y la existencia de otros procedimientos vinculados. La autoridad debía valorar si las resoluciones previas favorables o no a las partes aportaban elementos para acreditar de manera integral, simbólica y estructural la violencia alegada, lo que no realizó. Respecto del quinto agravio, se estima innecesario su estudio, pues al resultar fundados los agravios anteriores, la parte actora ya no alcanzó su pretensión principal consistente en la revocación de la resolución impugnada. Por tales motivos, al resultar fundados dos agravios, se propone al Pleno revocar el acto reclamado para que la autoridad electoral responsable emita una nueva en la que observe los parámetros establecidos en el proyecto de cuenta. Es la cuenta, señores magistrados y señor magistrado. Gracias, secretaria, magistrada y magistrado por Ministerio de Ley. Está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Si hubiese alguna intervención, les pido lo manifiesten levantando la mano. Al no haber intervenciones, secretario general por Ministerio de Ley, recabe la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Su micrófono, magistrado. A favor del proyecto sometido a consideración. Magistrada Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera. A favor. Magistrada presidenta Magali Anabel Arellano Córdoba. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el recurso de apelación 30/2025 se resuelve. Único, se revoca la resolución impugnada por los razonamientos expresados en la consideración novena y para los efectos precisados en la consideración décima de este fallo. Al haberse agotado todos los asuntos listados en el orden del día, siendo las 10:13, se da por concluida la presente sesión. Buenas tardes a todos.